Amigos televidentes, continuando con la variedad de la mejor revista de la televisión nacional, Primera Hora, llegó el momento del segmento Recomendaciones Médicas. Hoy vamos a hablar de un tema muy frecuente en nuestra población y es el tratamiento médico y quirúrgico de la litiasis renal o lo que la gente comúnmente le llama cálculos renales. Para eso tenemos a nuestro invitado ya de casa, el doctor Juan Pablo Andino, especialista en urología. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenos días a todos. Realmente un honor nuevamente estar por acá y pues compartiendo con un tema tan importante como son las litiasis renales. Muy común, por cierto, y lo cual provoca mucha morbilidad en nuestra población. Se habla, doctor, estuve leyendo un artículo que dice que en la especialidad de urología es la tercera causa de consultas, la litiasis renal, y está precedida por las infecciones urinarias y los problemas prostáticos. En Nicaragua, ¿esto es así? Claro que sí. Realmente, al ser la tercera causa a nivel mundial, Nicaragua no está exenta del mismo, y más por nuestro clima. Te cuento, el hecho de tener un clima bastante cálido que nos favorece a que sudemos bastante, nos deshidratemos dependiendo del trabajo que tengamos, lógicamente favorece a que nuestra orina se concentre más. Al concentrarse más, hablo de que hay menos cantidad de líquido, porque no tenemos la buena costumbre de beber agua. El agua, como dicen muchas frases, el agua es vida. Realmente una buena ingesta de agua nos favorece a prevenir la formación de cálculos renales. Los cálculos son una enfermedad muy dolorosa. Realmente la persona que lo padece es una experiencia muy traumática y creo que parte del trabajo de nosotros como médicos es fomentar la prevención. Y parte de la prevención es la buena ingesta de agua. Por lo menos son 3 litros, 3,5 litros de agua diario. Fíjate que esto inclusive puede ser mejor que tomar medicamentos. El medicamento realmente no tiene un efecto tan beneficioso cuando hablamos de cálculos renales. Y es que la incidencia es alta en nuestro medio, doctor. Se habla de que en las mujeres aproximadamente el 12% de estas va a presentar al menos cálculos una vez en su vida y en los varones el 6% aproximadamente. ¿Cuál es la génesis de los cálculos, doctor? Además de la poca ingesta de agua, ¿qué alimentos o qué sustancias inciden en la formación de ellos? Ok, perfecto, muy interesante. Realmente, por lo menos nosotros sabemos que 4 de cada 10 personas en algún momento de su vida vamos a tener un episodio de cólico nefrítico. Esto, hablando de estadística, significa que en algún momento vamos a desarrollar un dolor intenso a nivel lumbar que se puede irradiar a otra zona y a veces lo pasamos desapercibido. Muchas personas tenemos umbrales de dolor diferentes. No es el mismo cuando usted siente un dolor, cuando yo siento un dolor, y muchas veces dejamos pasar esas cosas. Un riñón, por ejemplo, y creo que ya lo había mencionado en una ocasión anterior, en 8 semanas ya tenemos pérdida total de la anatomía renal y ya de la función renal. Prácticamente nos quedamos con un riñón. Y si esto se repite en el otro, porque la persona que es formadora de cálculo tiende a formar nuevamente cálculo, entonces tenemos que tener una costumbre de acudir a tiempo, porque si se nos dañan los 2 riñones, pues prácticamente es incompatible con la vida y pues eso no lo queremos que se desarrolle en nuestra población. Realmente la parte de la nutrición es muy importante. Se habla muchas veces de los 2 principales mecanismos de formación, que son oxalatos de calcio, en este caso todo el exceso de calcio, se habla de esto, y el ácido úrico. La otra causa que hace que las mujeres sean muy importantes o con predisposición a la litiasis son las infecciones urinarias. Las mujeres tienen una predisposición a la infección urinaria por el tema de la anatomía. La uretra, principalmente, que es bastante corta, favorece a que hubiesen infecciones. Entonces estas infecciones hacen que se provoque un cálculo de origen infeccioso que se llama destruita. Es el más perjudicial, porque aparte de que te forma la parte obstructiva, que es mecánico, es como, para que nuestra población nos entienda, a una manguera le pongas el dedo. Eso pasa cuando se forma un cálculo. Se obstruye y entonces la agua, que es la orina en este caso, se acumula hacia atrás y esta acumulación de orina es perjudicial. Entonces en las mujeres el tipo de cálculo que se llama destruita es infeccioso. Entonces cuando uno empieza a hacer el proceso de reparación de esto, de eliminar el cálculo, ya de manera quirúrgica principalmente, pues predispone a mayores infecciones. Y esas infecciones urinarias complicadas, claro está, lleva a algo que se llama shock séptico, la cual tiene una mortalidad arriba del 40%. Entonces realmente es un tema bastante complejo que tenemos que tratar de prevenir, desencadenar y llegar a esto, porque la verdad que con una buena hidratación preveniríamos bastante estos episodios. ¿Qué pasa, doctor, con el tamaño de los cálculos? Generalmente cuando el paciente tiene sintomatología, se le hace un ultrasonido y nos dice es un cálculo localizado en tal parte de la vía urinaria
Y el tamaño, ¿cuál es la conducta a seguir según el tamaño? Claro, realmente el tamaño en esto es muy importante y la localización. Son dos criterios o dos cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Todo cálculo menor de 10 milímetros hay posibilidades de expulsarlo. ¿Qué pasa? Muchas veces las personas tenemos algunas variantes anatómicas que no nos damos cuenta y al momento que el cálculo va descendiendo, porque se forman en los riñones y empiezan a descender hasta los uréteres, vejiga, y después uno puede expulsarlo dependiendo del tamaño. Generalmente los cálculos de 5 milímetros, por ejemplo, salen espontáneamente sin provocarnos nada, un cólico leve. Más de 10 milímetros, menos de 10 milímetros cuando van descendiendo, pues pueden provocar el cuadro de cólico nefrítico. Y de esto va a depender, porque si el uréter no se dilata lo suficiente o no permite el paso del cálculo, pues se va a obstruir y eso va a provocar el cuadro de dolor. Puede provocar también sangrado de las vías urinarias o reagudización de una infección previa. En general, doctor, en su práctica médica, ¿qué porcentaje de personas terminan con una cirugía de litotripsia y cuáles son las localizaciones más comunes de los cálculos? En la práctica muchas veces influye bastante el hecho de dejar el tiempo de evolución de la enfermedad. Muchas veces los pacientes que vienen ya con un cálculo que se esté expulsando, un cálculo menor de 10 milímetros que viene bajando por la vía urinaria, en su mayoría lo expulsan con el tratamiento adecuado. Eso sí es importante con el tratamiento adecuado. Muchas veces cometemos el error de sobrehidratar al paciente pensando que con esto vamos a mejorar el cuadro y realmente no. Tenemos que poner medicamentos específicos para que el uréter, que es la que lleva el orina del riñón a la vejiga, pues se abra. Nosotros le decimos dilatar, se dilate para poder permitir el paso del cálculo. Realmente la mayoría van a resolver, pero una minoría, por lo menos un 30%, van a requerir intervención quirúrgica. También muchas veces cuando cae a la vejiga el cálculo, si el paciente no logra expulsarlo, se va a hacer más grande y se va a hacer un problema en la vejiga. Entonces realmente el tema del manejo de la litiasis tendría que ser muy seguido, muy de cerca por el urólogo, que es el que te va a poder dar la pauta cuándo intervenir o cuándo poder dar tratamiento médico. En nuestras redes sociales, doctor, siempre surgen preguntas de los televidentes. Me preguntaba una televidente que qué significa un examen de orina cuando indica oxalatos de calcio abundante y cuando un ultrasonido reporta arenía renal. Claro, es una pregunta muy interesante. El oxalato de calcio básicamente es un metabolito de degradación. Generalmente nosotros lo eliminamos de forma constante. ¿Cuál es el problema? Cuando este está exageradamente elevado y eso es perjudicial. Significa que es un paciente que tiene mucho potencial para formar cálculos en algún momento de su vida. ¿Qué pasa? Muchas veces hay otros trastornos genéticos, por ejemplo, o otros trastornos nutricionales que nos van a favorecer a esta oxaluria, o sea, un incremento en la excreción de oxalato, y esto nos va a favorecer a la formación de cálculos. Arenía realmente es un término bastante controversial, diría yo, porque realmente los ultrasonidos actuales que tenemos nos permiten ver cálculos de 4 milímetros a más tamaño. Cuando son más pequeños, generalmente el radiólogo reporta arenía, pero realmente es que hay aumento del sedimento que hay en unidad renal y que a largo plazo, si no te cuidas, si no mejoras tu ingesta de agua, se van a formar cálculos en cualquier parte de la vía urinaria. ¿Qué pasa, doctor? Usted mencionaba en que existen pacientes que son formadores de cálculos. Cuando se tratan estos cálculos, ¿con qué frecuencia hay recurrencias de esta patología? Ok, si no tenemos un tratamiento de la causa subyacente o de por qué se formó el cálculo, a los 5 años habla la literatura que el 50% de los pacientes van a tener nuevamente cálculo. Aunque uno haga procedimientos quirúrgicos a nivel renal o a nivel ureteral y logres el gol estándar que sería Freestone, en este caso, aunque logres en este momento, si el paciente no se cuida, no manda a estudiar los cálculos de que se formaron y no tratamos la causa subyacente, en 5 años vamos a tener el 50%, o sea, 1 de cada 2 vamos a tener cálculos nuevamente y probablemente vayan a ser quirúrgicos. Entonces realmente el cuidado y la prevención en este caso va a ser lo primordial para evitar esta recurrencia tan llamativa y tan alta. Una vez que usted decide, doctor, el manejo es quirúrgico en un paciente con cálculos renales, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir previo a la cirugía? Claro, previo a operarse, el paciente tenemos que asegurarnos que no hubiese infección activa. La infección urinaria, como les mencioné, predispone a un proceso séptico. La sepsis es muy dañina en el sentido de que nos puede llevar a la muerte. Entonces tenemos que evitar
tener infección urinaria, tenemos que dar tratamiento antibiótico previo al paciente para evitar estas complicaciones y que el paciente esté en condiciones óptimas. Muchas veces la diabetes es un factor muy cercano a los pacientes que tienen aumento en la excreción de ácido úrico, por ejemplo, hipertensión, tener controladas todas las enfermedades crónicas y dependiendo del tamaño y la localización, tomar la medida o el tratamiento quirúrgico más adecuado. No es lo mismo un cálculo, por ejemplo, de 30 milímetros en el riñón a un cálculo de 10 milímetros en el uréter o en la pelvis. Entonces, dependiendo del tamaño, la localización, vamos a tener las diferentes alternativas quirúrgicas que le podemos ofertar a la población. Excelente, doctor, y muy interesante este tema. Quedaron algunos tips por explicar. Quizás en una futura ocasión podamos abordar nuevamente esta patología tan frecuente en nuestro medio. Queríamos saber sus números de contacto y dónde atiende. Claro que sí. Realmente pues sería muy interesante volver a abordar esto porque tenemos que prevenir la incidencia, ¿verdad? Que sigan produciéndose mayor enfermedad. Bueno, el número de contacto es el 861-62305 y pues en redes sociales me pueden buscar, doctor Juan Pablo Andino, urólogo, y con gusto pues podemos atenderle. Gracias. Súper recomendado nuestro urólogo de casa, Juan Pablo Andino. Amigos televidentes, antes de terminar el segmento quería enviar un saludo a un grupo de médicos, de doctoras que son amigas mías y siempre nos están sintonizando en Canal 2. Y son Gladys, Natalia, Violeta, Scarlett y Zully. Muchos saludos, chicas, y gracias por hacerme reír en ese grupo. Amigos televidentes, continuamos con más de Primera Hora. Al otro lado del estudio, que está lista Sara Flores, la chica de los deportes.